Le damos la bienvenida en Destino 2016, el debate de la semana, a Lizardo Sosa. Hay muchos cargos con los cuales presentar a Lizardo Sosa, pero hoy lo vamos a presentar como ex candidato a la presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros. Y también a Roberto González Díaz Durán, igualmente ex candidato a la presidencia. Gracias a los dos por acompañarnos. Carmen Ortiz, arranca esta conversación. Buenas noches. Roberto, abrimos con usted. El presidente electo Jimmy Morales ofreció originalmente dar a conocer a los miembros de su equipo de gobierno, del gabinete, el próximo 15 de diciembre. Posteriormente dijo que no, que es hasta final de mes. ¿Ve usted normal esta situación, esta postergación, y en qué beneficia o perjudica? Bueno, yo creo que es normal en el sentido de que uno parte de la premisa de que era una persona que le tomó por sorpresa llegar, como a muchos guatemaltecos. Entonces se está invirtiendo seguramente afanosamente el tiempo en tratar de encontrar e integrar lo que sería su gabinete de gobierno. Y ha de ser muy difícil porque lo que vemos de información y por la misma sociedad y los medios de comunicación es que hay una carencia de recursos inmensa, hay problemas, hay una demanda muy aguda de la sociedad para resolver los problemas, y entonces eso hace que gente capaz, digamos, que tiene un costo de oportunidad seguramente privado alto de entrar a servir al país en el sector público, lo piense no solo 2 veces, sino que 3 veces. Entonces yo me imagino que estas son algunas variables que están llevando o que están tomando juego. Impacta en que no se puede planificar, por ejemplo, la oportunidad de que el presupuesto aprobado por esta legislatura ya obedeciera a las prioridades y los planes y proyectos que ya un equipo conforma, se perdió. Entonces seguramente en los primeros, quizás semanas de enero o febrero, tendrá que venir el presidente y ese equipo a tratar de construir ese presupuesto como un instrumento que le sirva para esas prioridades que hoy no están definidas. Ese es un tema muy importante, y se va gastando el capital político en el primer día de gobierno. Lizardo, en el caso de la integración del gabinete del presidente Morales, se ha mencionado que hay al menos tres sectores visibles bueno, que han mostrado interés en colaborar con él. Uno de ellos es la de Milwa, luego tenemos a Fundesa y la cantera de Movimiento Cívico Nacional, y también el último se mencionó que el vicepresidente Jafet Cabrera llamaría a un grupo de técnicos de la San Carlos. Es decir, ¿qué puede resultar de esta mezcla tan particular? Yo no puedo opinar sobre este particular porque no conozco a fondo qué personajes puedan surgir de los diferentes grupos, y desconozco si hay efectivamente esos 3 o 4 grupos buscando colaborar con el nuevo gobierno. Pero digamos, ¿qué es mejor? ¿Un gabinete monopartidista o un gabinete plural? ¿Es posible en Guatemala trabajar con un grupo plural? Yo creo que debe ser posible sobre la base de un presidente que tiene claro lo que tiene que hacer. Y yo en esa confianza, y más que incluso el detalle de lo que tiene que hacer, a mí lo que me preocupa para el país es que el presidente tenga una característica fundamental, que es integridad. Todo lo demás él lo puede llenar con gente capaz que puede llevar a cabo las cosas, pero si tenemos un presidente íntegro que desde la cabeza va a imponer ese estilo, creo que el país puede tener un derrotero diferente, independientemente de cuáles sean los grupos que apoyen o no apoyen o integren. Él los puede cambiar cuando quiera, cuando las cosas no funcionen bien, y en el correr del tiempo armar un equipo que al final, sea lo que dice Roberto, se comporte como un equipo coordinado que va adelante. Pero ¿para hacer qué? Ese es otro problema, ¿verdad? Porque en eso el presidente tiene que tener también mucha claridad de lo que quiere, pero sobre todo, creo que Guatemala necesita un presidente que piense en el país con integridad, y que toda la labor del gobierno vaya impregnándose de ese espíritu de corrección con que debe llevarse la cosa pública en el país. Roberto, la semana que recién termina, se dio a conocer que un antiguo candidato del partido líder, un candidato a diputado, había encabezado un equipo de transición en el área de agricultura en nombre del nuevo gobierno o del nuevo equipo de gobierno. Rápidamente se especuló respecto a que esta persona, es Mario Méndez Escobar, del partido líder, podía convertirse en ministro de Agricultura. El presidente electo, por medio de su cuenta de Twitter,
lo rechazó rápidamente porque sabía que esto le generaba desgaste, ya le estaba generando desgaste en las redes sociales, pero ¿se puede cuestionar a un gobierno que eche mano de cuadros de otros partidos políticos cuando todos sabemos que él no cuenta con un equipo propio adentro de su partido para llenar todos los cargos del gabinete? Bueno, yo pensaría que existe gente valiosa que integra no solo a otros partidos políticos, sino que están en la sociedad, en distintos ámbitos académicos, empresariales, culturales, que deben ser llamados. Yo creo que aquí un poco más de las características de la persona y su pasado, sus habilidades, sus capacidades, que son las que deben analizarse, es esa capacidad que él tenga de poder no solo sumar a la mejor gente, porque los problemas así lo ameritan hoy en día, que en cada cartera llegue el mejor equipo, priorice, defina objetivos y pueda conformar pero es el equipo. Y me meto ahí en esa pregunta, que incorpore a cuadros de partidos que en las elecciones la misma población no quiso. Yo pensaría que no, yo siento que donde está un poco para mí el tema que podría generar más discusión es que en un partido donde supuestamente uno no congenia en ideologías, en valores, en escrúpulos, en orden, en planes, en general de un montón de cosas, se tome de una cantera de ese universo a recursos humanos que habrían de servir para un equipo de trabajo. Yo creo que ese es el tema fundamental, independientemente de que yo en lo personal pues no conozco mucho de esta persona en particular, pero creo que ese es un tema que uno sí debe analizar con mucho detenimiento, porque si uno llega con una expectativa precisamente de integridad a priori, antes de la experiencia, se ha electo a un presidente porque no es ni corrupto ni ladrón. Entonces el tema de integridad no va a ser marginal, lo da la gente como base, y ahí debe él, en su escogencia de personas, tener ese criterio fundamental, de no dar dudas de que éste pudiera tener pues pasados o escrúpulos relajados, digamos, en la hora del ejercicio público. Lizardo, justamente en este contexto de la selección del equipo de trabajo del nuevo gobierno, con toda la convulsión que se ha vivido, vemos muchas inconformidades y de mucha gente que puede ser que sea una persona ideal, pero no lo es finalmente para el resto de la población. ¿Podemos esperar señalamientos así por parte de la población de este equipo de trabajo y, sobre todo, qué actitud o qué postura tiene que asumir el presidente electo ante esos señalamientos? ¿Removerlos, permitir, ser tolerante, reaccionar? Yo creo que lo más importante es una profunda reflexión del presidente sobre a quiénes va a confiarle la tarea, y ahí tomar en cuenta todo lo que hemos venido platicando desde el inicio del programa, y de ahí debe nombrar, y mire, aunque nombre angelitos, siempre va a haber crítica, porque el político debe saber que nunca todo el mundo está de acuerdo con todo, siempre hay alguien que no está de acuerdo. Ahora las redes sociales permiten que las cosas se digan con suma facilidad y muchas veces irresponsabilidad, y eso no puede pesar en la decisión de un presidente. Si él tomó su decisión bien tomada, debe sostenerla y luego hacer mucho oído a las palabras: por sus obras los conoceréis. Que los dejen trabajar, y poco a poco ir demostrando que su decisión fue correcta, y si no fue correcta, corregir a tiempo. Y entonces modificar el esquema, cambiar al funcionario, nombrar a otro. Pero yo creo que él debe primero pensar muy bien. Ahí es una dificultad, porque sobre todo si es cierto que hay grupos metiendo la mano, creo que sí, yo creo que el presidente debe oírlos, pero nada más oírlos. Él debe tomar su decisión. Roberto, desde dos gobiernos aquí se le dio mucha importancia al tema de la transición de gobierno, precisamente para evitar rupturas que diesen inicio a cosas nuevas que ya se venían planteando. La pregunta en este caso es doble. Uno, ¿cuál es la evaluación de esa transición desconocida? Es decir, parece que no hay transición, pero además en un momento donde la transición pareciera ser que tendría que existir de una manera mucho más visible, porque sería doble, una transición de un gobierno del Patriota y una transición de un gobierno de transición. ¿Cuál es la evaluación de esa, yo creo que falta de transición, al menos no percibida o sentida por la ciudadanía? Es que yo creo que la falta de transición obedece que no hay contraparte del futuro gobierno oficial, es decir, el partido, digamos, el grupo de personas que se oficialice serán los miembros del
del gabinete futuro. Sin embargo, yo sí visualizo que hay una especie de transmisión de gobierno, porque este gobierno, presidido por Alejandro Maldonado y ya una serie de ministros nuevos, permiten, al menos para uno, identificar que no tienen ningún incentivo a estar escondiendo, por ejemplo, números, problemas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en salud. Están brotando cosas como que si fuera un ministro nuevo y está diciendo, bueno, aquí hay estas crisis, aquí hay esto y lo otro. Para la ciudadanía y para un futuro gobierno, digamos, eso debería ser muy útil, porque la información no se está como escondiendo. Creo que es una oportunidad que se está perdiendo, porque teniendo esa actitud, esa vocación de un gobierno neutro, electo, digamos, de una manera democrática, no partidista, sería ideal el ejercicio de que este gobierno esté ya casi que con su equipo gabinete sombra, dándole las últimas semanas de ese gobierno. Hubiese sido, digamos, algo muy valioso, pero se está perdiendo cabalmente por lo que hablábamos antes. ¿Te da tiempo? Difícil, soy honesto. Para mí el instrumento presupuestario o del presupuesto era una herramienta muy importante donde debiese haber estado al menos los 3 o 4 miembros del futuro equipo que van a tener que ver con la priorización de los recursos financieros y las políticas financieras económicas, pero no lo vimos. Entonces, ahora es de augurar de que, bueno, en lo que resta de diciembre lo logren conformar para poder contribuir y que le vaya bien al país, ¿verdad? Don Lizardo Sosa, por obvias razones la población y los medios nos hemos centrado en el señor Jimmy Morales y su equipo, pero estamos, como Pedro lo ha criticado varias veces, dejando de lado visualizar, fiscalizar y criticar, si es necesario, la gestión del gobierno de Alejandro Maldonado, el gobierno de la salvación que le llaman. ¿Cuál es su análisis y su evaluación de cómo ha transcurrido este periodo? Mi análisis sobre la actuación del actual gobierno es más positiva que cualquier otra cosa. Ya solo del hecho de que sabemos que hay una persona honrada en el gobierno ya es un alivio después de lo que teníamos con el presidente anterior. Aunque no tome decisiones, Lizardo. Sí, es sumamente difícil un gobierno tan corto tomar decisiones que pudieran ser trascendentales. Yo habría esperado más acción, por ejemplo, en materia de iniciativa de ley. Están quedando pendientes cosas fundamentales que no han sido tratadas. Creo yo que el sistema político debe sufrir una reforma. La ley electoral sigue entrampada a gusto de los políticos tradicionales, porque ellos son los que no dejaron que avanzara y ahora tampoco avanza. Y sin embargo, si no hay una nueva ley electoral de partidos políticos, ¿a dónde vamos dentro de 2, 3 o 4 años? Estamos en más de lo mismo mientras eso no cambie. No tenemos una nueva ley de servicio civil, tampoco hay una propuesta. Pero entonces, ¿por qué es elogioso para el gobierno de Maldonado? ¿Cuáles le ve usted ahí simplemente, yo me siento más tranquilo con que él siga, si usted quiere, sin mover las aguas, y le entrega al nuevo gobierno, y el nuevo gobierno sí va a tener que tener una... Sin mover las aguas, dice usted, pero sí. Nombró el gobierno del señor Maldonado Aguirre a una nueva cúpula de inteligencia civil que a muchas personas nos ha generado no solo suspicacias, sino gran temor. Bueno, creo que esa cuestión le admito que ha sido sumamente crítico, se vio en la necesidad de corregir de inmediato. Creo que fue un error, no sé si él realmente tuvo que ver con el nombramiento o fue un nivel a nivel ministerial. El caso es que el asunto ya fue corregido y nada más, pero creo que es injusto en tan poco tiempo y además exigirle más rendimientos que simplemente cargar en andas el gobierno y entregárselo al nuevo presidente. Antes de irnos a la pausa, le pedimos a Roberto González que hable sobre el gobierno de salvación. ¿Es tal cosa? Bueno, yo creo que la atribución de un gobierno de salvación a un gobierno, digamos, presidido por un presidente que no tiene bancada, que no tiene un Congreso que lo apuntale, ya de por sí es un título demasiado grande que nos va a tender a frustrarnos porque no va a ser. Yo más lo veo como un gobierno que debiese haber sido de muy buena transición a un inicio de la salvación. Ese me hubiera gustado que fuera el título. Pero en ese sentido soy más benévolo, digamos, como lo menciona Lizardo, del ejercicio de lo que está sucediendo. Sin embargo,
el que llegue un presidente sin ningunas deudas, digamos, y teniendo, digamos, la hoja en blanco de capital político, aunque sea por unos meses, bien se pudieran haber tomado o se podrían todavía tomar unas decisiones muy profundas, digamos, de los que otros políticos asumirían con alto costo político, y él pudiera tomarlo en nombre de la población, y eso todavía lo puede hacer. Es decir, el inicio, por ejemplo, de una dinámica de legislación en el Congreso, que el próximo Congreso lo agarre el 14 a las 15 horas en sus curules, es parte de lo que podría hacerse ya, sin estar diciendo, bueno, ya que bueno, pues que ya por lo menos nos salvamos de lo que traíamos y terminemos bien el año. Creo que en ese sentido podría uno exigirle todavía más a dar un sprint final que inicie una verdadera reforma profunda hacia el futuro en el próximo año. En Destino, el debate de la semana, conversamos con Lizardo Sosa y con Roberto González Díaz Durán. Le invitamos a usted a que participe por medio de las redes sociales. El hashtag de esta noche es Destino Gobierno. Comente usted lo que en esta conversación se está desarrollando. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Esta semana en Contrapoder. El furor es contra ellas. La rabia es más contra las mujeres que contra los hombres patriotas, a pesar de que cometieron las mismas fallas y son acusados de los mismos vicios y delitos. Austero y atado, el presidente electo enfrentará a un presupuesto con ataduras y reducido en su techo. ¿Quién podrá defendernos? Los cambios de última hora en inteligencia civil dejan un vacío en la institución que debe defendernos del crimen organizado. Te prometo anarquía, la película más reciente de Julio Hernández. Fin de año, época de compras. ¿Qué regalarle a él? ¿Cómo elegir para ella? Acá nuestra guía. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos de vuelta en Destino, el debate de la semana. Nos acompañan los dos ex candidatos a la presidencia, Lizardo Sosa y Roberto González Díaz Durán. Muchas gracias por continuar en sintonía, pero ahora vamos a hablar de presupuesto y de las finanzas que va a administrar el próximo gobierno. Seguramente usted recordará, don Lizardo, cómo Jimmy Morales se refería a la crisis en salud y que sería una de sus prioridades al iniciar su gestión. Pero vemos lo que se aprobó en el Congreso de la República y esa crisis que intentará él paliar tiene escasísimos recursos para hacerle frente. ¿Cómo visualiza usted que podrá él enfrentar esta situación? Yo tengo una visión particular sobre el presupuesto y creo que ese presupuesto va a tener que ser revisado, debiera estar siendo revisado por el equipo del nuevo gobierno para que responda más y mejor a las necesidades que pudiera tener la población. Solo voy a poner un par de ejemplos. En mi opinión, ese presupuesto es exactamente más de lo mismo. Si uno agarra el cernidor y lo mueve, por lo menos deberían caer unas 1.000, 2.000, 3.000 plazas fantasma que ahí están metidas en el presupuesto. Nadie hizo nada. ¿Nadie se percata de ellas o nadie quiere hacer nada? O nadie se percata, lo cual no lo creo, ¿verdad? Porque si vamos a algún presupuesto que no está en el presupuesto del Estado, pero que sí está en el presupuesto separadamente del Congreso de la República, ahí hay 3.000 empleados en el Congreso. Cuando yo fui diputado eran 250 empleados, 300 empleados. Lizardo, el Congreso aprobó un presupuesto de 800 millones de quetzales para sí mismo, para el legislativo. Entonces yo creo que, con relación al presupuesto, yo creo que el presidente Morales, es difícil pero no imposible. Yo aplicaría una política de presupuesto base cero y obligaría a las instituciones a rehacer su presupuesto en función de prioridades y a dejar que el cernidor deje caer todo lo que no sirva a los objetivos centrales del gobierno. De lo contrario, se va a encontrar él con un presupuesto donde ahí están, van a seguir cobrando sus plazas fantasmas, las mismas cosas del pasado están ahí en ese presupuesto.
Probablemente es muy aventurado hablar de presupuesto base cero porque sé que es una tecnología complicada, pero por lo menos podría empezarse con unas instituciones en el primer año de gobierno, otras después, y en un gobierno de transición dentro de 4 años entregar unas finanzas públicas totalmente saneadas. Pero Ricardo, en el caso del presupuesto, otro problema también que hay es que vuelve una vez más a haber financiamiento para ONGs que no necesariamente son fundamentales para el funcionamiento del Estado. Sí, tenemos algunas que son fundamentales en salud, pero las demás responden a intereses de los diputados. ¿Cómo va a ser para cortarse una asignación espuria como esa cuando no se tiene bancada en el Congreso? Yo creo que hay que agarrar el servidor y muchos de los presupuestos de ONG deberían de caer. Y el presidente tiene que hablarlo claramente al pueblo y al Congreso para que el Congreso corrija esas barbaridades que todavía están en el presupuesto. Él debe hacer esa lucha. Debe hacerla. Yo creo que esa sería una de las cosas que este gobierno podría haber emprendido antes de ir. El gobierno de Alejandro Maldonado. Sí, ¿verdad? Él está ahí desde mayo, me parece. Sí. Bueno, estaba muy corto de posibilidades porque estaba en medio de un gobierno que estaba estructurado para ciertos objetivos no muy edificantes y probablemente no podía haber hecho nada, pero a partir de que él es presidente podía haberse avanzado mucho en esa revisión del presupuesto y por lo menos en agarrar el servidor y que toda aquella basura quedara fuera del presupuesto del Estado. Roberto, partiendo de que en efecto, habiendo generado esta depuración con el senador que hace referencia, Lizardo, y en el esquema que además de que el presupuesto es de subsistencia, evidentemente, el que se ha aprobado con todas sus deficiencias y demás, pero ¿cómo queda el tema de la deuda de arrastre? Sobre todo en el primer trimestre del próximo gobierno, que tendrá que enfrentar todos estos compromisos del Estado sin recursos suficientes. ¿Cómo abordarlo? Sobre todo porque solo en salud, educación y comunicaciones, creo, vamos por unos 2.5 millardos como deuda de arrastre. ¿Cómo? Sí, habría que distinguir dentro de la deuda de arrastre qué deuda sí es responsablemente suscrita y está considerada dentro de los flujos naturales de año con año. De arrastre, no deuda flotante, de arrastre registrada. Mira, la deuda de arrastre es algo normal, digamos, en las finanzas. Tú siempre tienes un corte de caja a fin de año y con el presupuesto siguiente tú sigues manejando, digamos, lo que sería un capital de trabajo para seguir pagando contratos, pagando servicios, programas, obras que están en ejecución y que continúan año con año. Que no está en el presupuesto del año que viene esto, ¿no? No, pero de alguna manera está, porque cuando tú asignas presupuesto a las distintas carteras, digamos comunicaciones, por mencionar algo, tú tienes dentro de los flujos financieros asignados al presupuesto de un año las formas de estar pagando las estimaciones de los contratos que has hecho en años anteriores. Bueno, pero se ha hecho con nuevos contratos y pagos parciales, que es lo que no se debe hacer. Sí, lo que no se debe hacer es cabalmente lo que sí ha sucedido en las últimas administraciones, que resultan deudas que no están presupuestadas, no fueron suscritas legalmente, es decir, se suscribieron compromisos y no tenían los pases de ley, digamos, en cuanto a las bajas de presupuesto y recursos financieros. Eso en el nuevo presupuesto aprobado, entiendo, está ya nuevamente prescrito, que tú no puedas hacer ningún convenio, ningún contrato, ninguna contratación de ninguna índole si no tienes la certificación de disponibilidad financiera que se había quitado. Presupuestal. Pero yo creo que ahí es donde está el problema, no satanizar ese tipo de como compromisos que van quedando año con año, sino que al final los vicios del presupuesto son amplísimos. Uno que no corresponde a prioridades, otro que sigue sin cernirse, como dice Lizardo, en una serie de plazas fantasmas, recursos, calidad del gasto. Hay muchísimas cosas que no necesariamente corresponde solo al Congreso de la República, que es el que aprueba. Yo pensaría que el Ejecutivo lo puede hacer ahora. A mí me encanta la idea del presupuesto base cero, que es prácticamente decir, bueno, ¿qué tengo que hacer en cada cartera para cumplir con determinados compromisos y objetivos? ¿Y cuánto requiero de recursos humanos, materiales, dineros, etcétera? Y ahí construir el presupuesto. Sería extraordinario, honestamente. No solo que este gobierno que está todavía antes de que termine, sino que el presidente Morales inicie con una dinámica de una construcción futura del presupuesto, haciendo borrón y cuenta nueva. Ahí, al final del proceso, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que para muchas expectativas que tenemos de niveles de educación, niveles de salud, niveles de infraestructura,
obviamente los ingresos no alcanzan. Claro. Entonces, si hay una transparencia del esfuerzo que se está haciendo en los costos, digamos, en los egresos, yo creo que empieza a recuperarse una moral tributaria, que la gente diga, bueno, ¿qué nivel de servicios queremos en salud, que queremos en educación, que queremos en infraestructura? Y que esos impuestos también nos permitan no inhibir nuestra actividad económica. ¿Qué balance queremos llegar? Yo creo que eso tiene que venir. Y creo que el capital político que se agenció el presidente Morales en la última elección debiese ser invertido en ese tipo de cosas diferentes y profundas, no nuevamente caer en la vorágine de lo mismo, tener unos asesores que le pidan a unos operadores en el Congreso que les cambie unas partidas, que le suban a salud, quitándole a infraestructura, que le quiten un fondo, etcétera. Yo creo que si entra en esa dinámica, va a ser en los primeros meses, digamos, posible proyectar que va a ser mucho de lo mismo que vemos. Don Lizardo, yo comparto absolutamente lo que usted ha dicho del presupuesto de base cero. Me parece magistral. Pero sea eso, o sea seguir, por lo menos por el año que viene, con el presupuesto aprobado, indistintamente de una cosa u otra, porque esto es bueno para 2017, 2016, evidentemente habrá que ver. El presupuesto actual y el que se pueda venir está desfinanciado entre un 18 o un 25%, depende la realidad de lo que la SAT recaude. No hemos visto al presidente entrante decir absolutamente nada de impuestos, de ampliación de base tributaria, de cómo va a llenar esos espacios, se parta de cómo se parta. ¿Qué opinión le merece? ¿Debería estar hablando de eso? ¿Hay alguna idea que le pueda sugerir? ¿Echa en falta ese discurso? Yo lamento, lo voy a decir con mucha franqueza, creo que el tema debía haber sido planteado desde los responsables de las finanzas del Estado en el equipo del actual gobierno. Porque no se puede simplemente planificar un presupuesto y la diferencia entre los ingresos corrientes y el gasto, recetarse la deuda. Yo creo que tiene que ser mucho más responsable la forma de proponerlo, y creo que está pendiente la discusión sobre la cuestión tributaria en el país. Yo he dicho, y lo dije en campaña, y ha sido mi forma de pensar con respecto a los impuestos, es que primero hay que trabajar en el gasto. Hay que demostrarle al pueblo que el dinero se gasta bien, no solo honestamente, sino pertinentemente, y la moral tributaria va a subir. Estoy completamente seguro. Y entonces, cuando el pueblo vea que las cosas se hacen bien y se gasta honestamente, hay que pedirle el esfuerzo tributario, porque lo que decía Roberto, que quedaría claro, por ejemplo, en un presupuesto base cero, se tendría que limitar tanto las metas con el nivel de recursos disponibles, que rápido sería el planteamiento de cómo obtener más recursos. Si hay confianza en el gobierno, yo creo que los recursos se pueden conseguir. Pero sí, yo lamento que esto no haya sido planteado y hecho consciente a las autoridades y al pueblo de Guatemala, por los que tienen la responsabilidad de las finanzas. Pero déjeme ponerle una pregunta a eso que usted dice. Todos tenemos certeza de que el Ministerio Público y el sistema de justicia actúan mucho mejor en este año 2015 que lo que había ocurrido en el pasado. Y sale el comisionado a mencionar la posibilidad de un impuesto extraordinario a grandes patrimonios para financiar mejor a la justicia, y de inmediato se viene un rechazo. ¿Usted de verdad cree que puede crecer la moral tributaria? Si el guatemalteco parece negado a aceptar que se cobre más impuestos. El guatemalteco habría que ponerlo entre comillas, ¿verdad? Porque yo soy un guatemalteco que sí favorecería un esfuerzo tributario, por ejemplo, para esos fines. Porque está aquel dicho de que donde uno tiene su corazón, ahí pone el dinero, o uno pone el dinero donde tiene su corazón. Lo que no podemos seguir haciendo los guatemaltecos es cacarear con que no queremos impunidad y con que queremos Estado de Derecho, pero que no querramos pagar la cuenta. Yo creo que tenemos que ser responsables y reconocer que es necesario invertir más recursos si queremos tener Estado de Derecho y queremos combatir la impunidad. Y cuando tenemos ahorita la posibilidad de hacerlo, cerrar los ojos y negarse a eso, yo creo que lo que lamento es que haya tenido que ser el señor Iván Velázquez el que lo propusiera, porque debiera haberlo hecho un guatemalteco. Yo creo que es estrictamente necesario. Roberto, el último caso de corrupción que se destapó fue el de la FIFA. Y ahí de lo que se habló fue de que las transferencias que se le daban a Brian Jiménez y a su gente venían obviamente por un medio de un banco del sistema. No es la primera vez que esto sucede, ya lo hemos visto también con el caso de Chico Dólar,
en donde incluso se detuvo a una gerente de una agencia bancaria, pero obviamente había más que lo que se detectó en ese momento. Y también recientemente hemos visto que la ex vicepresidenta, realizó cuantiosos pagos en efectivo de su hipoteca en un banco del sistema. Es decir, no está funcionando el sistema entonces de una manera honrada. ¿Qué reformas habría que hacer para depurar también esa pata coja del sistema guatemalteco? Bueno, yo creo que el secreto bancario es un tema que deberíamos superar como sociedad. Yo creo que ese es un elemento que falta dentro de las múltiples reformas que a nivel mundial se han hecho con el tema especialmente de los movimientos financieros en el mundo. De hecho, es viable y ha sido factible en este siglo ya agarrar gente de la FIFA, precisamente por la naturaleza de uso de fondos en bancos como blanqueo o como lavado de dinero, derivado de los acuerdos internacionales que se han hecho en el mundo con este tema. Creo que el superintendente de bancos que nosotros tenemos es una persona de altísimo nivel técnico y profesional y de integridad, que a mi juicio nos permitiría esperar de él pues las reformas como esta que estamos hablando, y que sea mucho más dinámica la relación para temas de evasiones de impuestos, temas también de movimientos extraños que se les caiga con tiempo, no a los años de que han sucedido. Yo creo que se puede ir avanzando muchísimo. Yo sí veo esto como algo esperanzador. La relación de la superintendencia de bancos, que hay que diferenciarlo de los bancos propiamente dichos. La superintendencia es precisamente el ente que nos permitiría acelerar ese proceso, sin exculpar cabalmente las responsabilidades que para con la super tiene cada banco en cuanto a esos movimientos sospechosos y eventualmente también contubernios que pudieran identificarse, pues por la negligencia con la que se pudiera tratar estos temas. Pero yo lo veo con esperanza de que sí se puede hacer muchísimo en ese tema. De hecho, se están escuchando, digamos, campanas o pasos de animal grande desde hace ya meses. Creo que ustedes han sido muy sensibles también a eso, temas, por ejemplo, de los manejos del subsidio al transporte urbano, temas de contratos internacionales, de préstamos, de comisiones también pagadas por lo que se llaman comisiones legales en la suscripción de créditos, de colocaciones de bonos, de suscripciones de una serie de negocios, captación de fondos del Estado. Captación que hoy a través de del sistema nervioso financiero se le puede caer a lo que antes tradicionalmente se buscaba en la contabilidad de cada cartera a través de la Contraloría de Cuentas. Yo creo que la herramienta de la Superintendencia de Bancos va a hacer que caigan muchos corruptos, espero yo, no solo pronto, sino que en mayor escala, y eso empiece a inhibir. Vamos a ir en ese momento con nuestro compañero José Ávila. Él nos va a comentar qué se está diciendo en las redes sociales respecto de esta conversación. Y Carmen Ortiz va a elegir una pregunta de las que planteen nuestros televidentes. A ver a quién de los dos invitados de esta noche se la pide preguntar. Muchas gracias, Juan Luis. En efecto, tenemos bastante interacción a través de las redes sociales. Queremos recordarle que hoy en Destino 2016 nos visitan los expresidenciables del partido Todos como del partido Creo Unionista. Hablamos de Lizardo Sosa y de Roberto González. Tenemos bastantes preguntas. Recuerde participar con la etiqueta Destino Gobierno para hacernos llegar sus comentarios. Empezamos con la lectura con Ángel de León, que nos dice a través de Twitter: fundar las ONG fue la mejor manera de robar para todos los políticos. Un comentario de Ángel de León, algo que nos comentaba el presidenciable de Lizardo Sosa: el presupuesto de ONGs debería caer. Tenemos el comentario de Javier Castillo Páez, que nos dice: antes que lleguen al poder todos plantean qué debe hacerse. Cuando están en el poder solo para robar sirven. Un comentario de Susana Valdés, que nos dice: ¿cuál cernidor podrá usar si el Congreso es el mismo y los sindicatos son intocables? Otro comentario que tenemos acá de Ángel de León es el siguiente: hay que investigar y castigar por todas esas plazas fantasmas. Son miles y miles de plazas.
Tenemos más comentarios acá abajo. Bueno, algo que nos decían acá en la entrevista, el presupuesto debería de revisarlo un equipo del nuevo gobierno. Nuevamente, palabras de Lizardo Sosa. Vamos con otro comentario de Susana Valdés, que nos dice: con el Congreso más sindicatos, nadie podrá gobernar. Es el Congreso el que acepta pactos. Un comentario de Lucía Morán, que nos dice: conclusión, Jimmy será improvisación, crisis más azar, igual locura, colapso, precipicio. Tenemos otro comentario de Dea Chacón, que nos dice: Jimmy, le toca hacer lo que nadie ha logrado. Y por último, otro comentario de Ángel de León, que nos dice: el próximo gobierno dice que no corrupto ni ladrón, pero si no presenta su gabinete de gobierno, entonces ya es corrupto. Esos son los comentarios que tenemos en las redes sociales. Lo invitamos a seguir participando. Recuerde, su interacción es importante. Ya somos Trending Topic en Twitter. Gracias por todo lo que nos envía. Con esto, Juan Luis, volvemos con ustedes hasta el set central para que continúen con la interrogante aquí en Debate del Destino 2016. Muchas gracias, José Ávila, y a nuestro público televidente por sus comentarios. Y yo quisiera más bien plantear una pregunta recogiendo varios de esos comentarios que han sido expresados en las redes sociales. Para don Lizardo Sosa es: frecuentemente cuando un gobierno asume, lo que empieza a hacer es hacer diagnósticos y a darnos cuenta de todos esos problemas que se repiten como un círculo vicioso de cada administración en cada administración, que es plazas fantasmas, el robo de recursos, el mal uso de los programas sociales, y no ha sido la excepción esta primera transición del PP al gobierno de Maldonado Aguirre. ¿Cómo rompemos ese círculo para que no vuelva a repetirse ahora exactamente lo mismo cuando el presidente electo Jimmy Morales asuma? Porque pareciera que ya los guatemaltecos conocemos muy bien de qué pata cojeamos o de qué pata cojean las instituciones públicas. Perdemos demasiado tiempo en estos diagnósticos y en qué momento ya le enteramos al tema de las soluciones. Yo creo que es una cuestión que derivaría de la figura del presidente y del concepto del equipo. Lo primero que tenemos que tener es un presidente que vea el problema y que esté interesado en resolverlo. Si eso es así, que el equipo que nombre sea precisamente teniendo en cuenta ese objetivo. Y de ahí hay que dejar a trabajar la gente. Yo creo que ya el hecho de perder el tiempo con más diagnósticos ya sería inútil. Yo creo que lo que hay que hacer está a la vista, y lo único que yo creo que debe de haber es un presidente que lo quiera hacer con la decisión que debe de ser con espíritu de integridad, y en la designación de un equipo que funcione como tal y que vaya gradual y progresivamente limpiando el estado de todos esos males. Yo creo que eso sería lo que sería mi comentario. En el debate de la semana vamos a hacer una pausa. Volvemos dentro de muy poco para seguir conversando con Roberto González Díaz Durán y con Lizardo Sosa. Grupo A se siente muy orgulloso y felicita a los periodistas de Revista Contrapoder por los premios recibidos de parte del Instituto de Previsión Social del Periodista, que distingue las labores destacadas en el periodismo nacional. Asier Andrés, primer lugar de investigación por su reportaje Así desaparecieron, al menos 10.2 millones de quetzales en la PNC. Sofía Menchú, primer lugar en entrevista por su entrevista exclusiva a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia. Paola Hurtado, segundo lugar en entrevista por su entrevista de semblanza al embajador de Estados Unidos, titulada El Halcón Robinson. Luis Soto, tercer lugar de fotografía por su foto a Otto Pérez Molina en su despacho presidencial. Grupo A destaca el nivel de esfuerzo, la incidencia y precisión en el trabajo de cada uno de los periodistas y los insta a continuar siendo pioneros en esta gran labor. De vuelta en el debate de la semana, conversamos con Roberto González y Lizardo Sosa. Roberto, bueno, entrando un poquito a todo este esquema de rescate o de retomar el rol del gobierno para la recomposición del Estado con todo lo que se ha vivido, y en particular en el tema del abordaje, en el tema sindical.
que es un tema trascendental para poder empezar a pasar este cernido y generar un diseño mejor de lo institucional. ¿Cómo abordar esto desde la postura del nuevo gobierno frente a la presión social que de allí emana y la necesidad de abordarlo, ¿no? Bueno, yo creo que en los primeros meses el presidente pudiera, repito, invertir un poco de ese gran capital, de ese gran beneplácito que le ha dado a la población, para tener el poder de sentarse con sindicatos y definir cabalmente las nuevas reglas del juego. ¿Qué nuevas reglas? Definir objetivos en salud, en educación, con indicadores concretos que permitan en el primero, segundo, tercer año definir las metas que se quiere llegar, con cuánto recurso humano y material vamos a alcanzar esas metas, y evidentemente nos vamos a dar cuenta que hay exceso de personal en algunos procesos, hay limitación de personal en otros, pero que de una manera transparente con la sociedad y con ese liderazgo se exponga. Entre ellos, evidentemente, las relaciones contractuales con los servidores públicos en esas carteras, salud, educación, por mencionar las principales, que son los pactos colectivos, que es como una especie de misterio para todos los guatemaltecos, y es cierto, han sido convenios que representan millonarias erogaciones pagadas por los impuestos de los guatemaltecos, y no se sabe atados a qué resultados, a qué niveles de calidad queremos en las distintas carteras. Entonces, esto aunado a esa, digamos, a ese esfuerzo de definir el presupuesto real del siguiente año, digamos, creo que pudiera ser un paso adelante en ese sentido. Pero tiene que hablarse con la transparencia que todos están esperando, y creo que le sienta muy bien a un presidente que venga pues con digamos, con el activo de que precisamente la característica de integridad que se supone va a poner enfrente y apuntalando a todos los guatemaltecos, le entra a esos temas escabrosos y temas de costos políticos altos. Yo creo que es el gran momento. No tiene compromisos. Ninguno de esos sindicatos, digamos, lo llevaron en andas. Tiene esa gran libertad. Y a eso es a lo que me refiero en capital político, no solo el beneplácito de la sociedad, sino que una libertad sin igual, digamos, sin ataduras. Yo creo que lo debe apostar en los primeros 90 días de su gobierno. Es ahí donde se tiene que hacer. Ya más adelante entra en ese alfaque y va a ser muy complicado. Lizardo, usted durante su campaña electoral hablaba de la necesidad de que el gobierno que saliera electo de este proceso condujera a una reforma política. Usted hablaba de la necesidad de generar nuevas condiciones para que el sistema político se recreara a sí mismo. ¿Usted cree que el gobierno de Jimmy Morales va a poder terminar su periodo sin desarrollar esa reforma política? Yo creo que sería injusto con el país el que no se atendiera ese problema, porque yo soy de los que estoy convencido de que todos los males que el país ha venido sufriendo en los últimos años es una consecuencia del mal funcionamiento del sistema político, ¿verdad? Y fue derivando así en partidos políticos que son partidos políticos con raras excepciones, con dueños, ¿verdad? En donde realmente la población no tiene una oportunidad de decidir, y creo que eso hay que cambiarlo para tener un sistema democrático. ¿Es de diseño o es un problema de personas? Yo creo que es un problema de diseño. Y puede ser también un problema de personas, porque puede ser que hayan todas las posibilidades de diseño para participar y que la gente no se motive a participar. Creo que no es el caso. Lo que pasa con los afiliados de los partidos es que no tienen ninguna oportunidad de incidir, ni siquiera en quién va a ser su candidato a diputado, ni mucho menos en quién va a ser su candidato a presidente. Eso lo designan los financistas. Y en el caso de los diputados lo designa el secretario general, pero no es él, es el que está poniendo la plata. El pueblo no decide quiénes son sus candidatos. Y yo creo que en tanto no corrijamos eso, no vamos a tener en el gobierno un representante legítimo de la población, ni el diputado será un representante legítimo. Va a ir a defender otros intereses, como en efecto lo hemos visto. Va a defender los intereses de quienes financiaron su campaña, de quienes lo tienen ahí, no los intereses de los que lo eligieron. Entonces hay mucho que hacer. Por ejemplo, hay que reducir el número de distritos, hay que llegar a un sistema de votación unipersonal, por ejemplo. Hay que generar en la Constitución Política de la República el tema que también lo propusimos nosotros en nuestra campaña, el de la revocatoria de mandato.
Darle al ciudadano la sensación de que él sí tiene la palabra en el tema político. Sí, el presidente debiera de poderse revocar su mandato, el del diputado también y el de los alcaldes también, mediante un procedimiento. Para eso está el Tribunal Supremo Electoral, para que rija y donde haga necesidad de la gente lo pida, se le pueda revocar el mandato a cualquiera de los funcionarios. Yo creo que todas esas cosas debieron de venir en una nueva ley electoral de partidos políticos si queremos tener una democracia realmente que funcione. Ahora bien, Roberto, no se sabe todavía cuándo la Corte de Constitucionalidad va a devolver esa propuesta de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero eso sigue siendo parte de las demandas ciudadanas, fue parte de las demandas ciudadanas en la plaza, movió mucho los ánimos ciudadanos. ¿Qué hará falta en esta ocasión para que los ciudadanos vuelvan a manifestar a esa plaza, considerando lo que bien acababa de mencionar, que en este momento el presidente electo pues tiene muchos factores a su favor antes de que le agarre ese alfaque y sea muy difícil volver atrás? Bueno, yo creo que si en el corto plazo se presentan leyes que vayan en reforma entre las mencionadas de la ley electoral y de partidos políticos y el presidente las apuntala y explica las razones de cómo esa legislación está concordando con una mejor democracia, que se elija mejores personas, que se pueda revocar mandatos, que haya más participación de la gente e incidencia con respecto a las personas que elige, y sobre todo que tenga la oportunidad uno de elegir a un mejor Congreso con responsabilidad de los diputados con respecto a sus votantes, lo que sería el voto unipersonal, digamos, con listados partidarios, que no va en esta reforma que está ahora, digamos, en proceso. Creo que va a estar periódicamente motivando a la población a ir a manifestar a la plaza, más que, digamos, encarcelamientos, propuestas, digamos, es un paso proactivo de la ciudadanía, que ya dijo, bueno, como dicen los múltiples dichos, ¿verdad? Guatemala es un ejemplo del mundo de cómo quitar a un gobierno por la vía democrática. Bueno, ahora construyamos el gobierno que nosotros queremos tener. Va a ser parte del liderazgo. El presidente al final pretende representar la unidad nacional. Creo que en los primeros meses es donde se deben hacer estos planteamientos. Pero también yo no quiero decir que todo es sistema, porque a veces cuando se habla de sistema o se habla de la ley o del marco, uno le está hablando a un constructo mental, no existe. La verdad que lo que existe son personas, somos individuos de carne y hueso, que somos responsables o irresponsables. Y yo sí pienso que gran parte de lo que puede venir de cambio en el país obedece a las personas. Por supuesto no demerito el sistema y las reglas del juego, pero las personas hacen grandes cambios. Doy un pequeño ejemplo. Todos alegamos del transfugismo, etcétera. Ya está en el Congreso de la República moviéndose grupos, por ejemplo. Se mueven grupos que ya uno visualiza que de tal partido se van a ir como 15, se van a ir como 12. Hay otros de afuera que supuestamente ofrecen dinero para que estén como pollitos alrededor de la gallina o del gallo. ¿Y esto qué pretende ser? Grupos que al final van a vender votos en el Congreso de la República, y se supone que si alguien está invirtiendo en esos grupos va a recuperar la inversión. Eso es como el cáncer del transfugismo y de toda esta política de que la gente está harta. Si el presidente viene ahora y dice, miren, yo en una mesa como esta, a los secretarios de los partidos políticos les presento esto, esto y esto, y esténlo escuchando el pueblo de Guatemala, voy a negociar con la institucionalidad que legítimamente está participando en ese Congreso, y no, o por lo menos voy a dar mucho menos posibilidades o más incentivos para que estos pequeños grupos que surgen de nómadas, digamos, buscando pastos, no surjan. Eso ya se puede hacer sin necesidad de una ley. Eso es una voluntad política de hacerlo. Y yo creo que eso es lo que debería venir, y también de parte de los otros partidos políticos. Ahora estar con una disposición de ayudar, pero que haya formalidad, que haya ese juego en el Congreso que la gente está esperando que haya, ¿verdad? Don Lizardo, retomando un poco ese tema, se ha hablado mucho de cómo el gobierno que viene con solo 11 diputados va a buscar ese balance con legislativo, ejecutivo. ¿Usted cree que de verdad, una vez tome posesión el Congreso y tome posesión el Ejecutivo, esos números son los que son ahora? ¿No va a haber grupos dentro del Congreso con transfugismo,
o sin transfugismo, si al final se les prohíbe que sí van a apoyar a un gobierno medianamente sensato, si esa es la línea, precisamente para buscar su propia supervivencia, porque el Congreso, si no se clarifica y se transparenta, es lo próximo que peligra. ¿Cree usted que esos números se van a respetar o visualiza otra repartición? No, yo lo que creo es que el presidente tiene que imponer las normas republicanas. Y la más importante es la división de poderes. El presidente, yo lo dije en alguna oportunidad en una entrevista con ustedes acá, no tiene por qué tener un grupo afín de diputados. Es otro poder. El Poder Ejecutivo debe hablarle al Legislativo como poder, con todas las explicaciones, con todos los detalles, a la vista del público, qué es lo que el presidente le pide al Congreso que apruebe y por qué. Y el Congreso que tome su decisión. No tiene por qué el presidente tener que recurrir a un grupo de amigos o compinches, o póngale usted el nombre que quiera, en el Congreso para que pasen sus leyes. Yo en aquella oportunidad decía, entonces es necesario que también tengan amigos en la Corte Suprema y que también sean sus amigos en la Corte de Constitucionalidad. Los poderes son independientes y el presidente tiene que imponer esa norma republicana como primera cuestión, que creo que por ahí debiera venir la solución. Roberto, en el caso del sistema político, es decir, hablabas de que no era un problema solamente de diseño, sino que era de personas. Es decir, ¿qué va a pasar ahora cuando muchas de esas personas, perdón por el calificativo, han fracasado en su aventura electoral? Tenemos, por ejemplo, el caso de Sandra Torres en la UNE, tenemos el caso de Manuel Valdizón en el Partido Líder, tenemos tu caso personal también. Es decir, ¿qué porvenir le depara a esos partidos esas derrotas electorales? Bueno, si tú lo ves desde el punto de vista del Congreso de la República, independientemente de qué tamaño de éxito o fracaso pudiera haber tenido cualquier otro de los partidos, los que están ya representados tienen legítimamente en un poder del Estado republicano ese sentir de quienes votaron por ellos. Y eso es cabalmente la democracia y la república. Es de respeto. Uno puede medir, por ejemplo, a Sandra Torres como un fracaso electoral en segunda vuelta, pero primero ya es relativo pensar que una persona que llegó a segunda vuelta ya es fracaso. Y cuando tiene seguramente son partidos con grandes vacadas, pero con líderes de futuro incierto, rechazados por la Mira, ciudadanía. Yo siento que está reciente el proceso electoral, pero en términos prácticos, incluso antes del 14 a las 14 horas hay un dinamismo con quienes ejercen liderazgo con las bancadas que están representadas ahí. Y eso debiese corresponder a secretarios generales, los líderes de los partidos, las autoridades de los partidos con las respectivas bancadas que están ahí. Eso es institucionalidad. Y yo estoy convencido con que independientemente de los resultados de las elecciones, tiene que haber un juego con ellos. O sea, hoy por hoy la UNE es la bancada posiblemente más importante si se considera que cabalmente la bancada líder, que tiene también una gran cantidad de diputados, hoy por hoy en la sociedad no es un liderazgo, digamos, como tú lo mencionas, pues bien visto. Pero hay un juego ahí importante. Vamos a revisar en este momento qué se está diciendo en las redes sociales y Pablo Hurtado elige una de las preguntas que plantean nuestros televidentes para que le respondan los invitados. Muchas gracias, Juan Luis. En efecto, tenemos más interacción en las redes sociales. Por cuestiones de tiempo elegimos los siguientes comentarios. Sin embargo, agradecemos toda la participación, las preguntas, todo lo que usted comenta a través de lo que nos hace llegar por medio de Twitter y de Facebook con la etiqueta Destino Gobierno. Recuerde, hoy tenemos en debate a dos expresidenciables, tanto del partido Todos como del partido Creo Unionista. Pasamos a los comentarios. Tenemos el de Cris, que nos dice: ni a Luis Lara le interesa la salud ni a Joviel la educación. Sindicalistas que también matan con su ambición. Un comentario de Cris. Tenemos otro comentario en Facebook que nos dice: la existencia de las ONG debería ser únicamente con donativos de exterior. Otro comentario de este usuario nos dice: ni siquiera deberían las ONG deberían de ser contempladas, en el presupuesto. Un comentario muy acertado. Y tenemos acá otro comentario que nos dice:
y los pactos colectivos, ¿qué opinión le merecen? Ya que es un secreto a voces que son lesivos para el Estado. Un comentario de Lek Hauser que nos deja a través de Twitter. Con esto vamos a regresar con ustedes, Juan Luis, para que continúen con las preguntas. Recuerden seguir participando con la etiqueta Destino Gobierno. Bueno, yo retomaría la del usuario que hablaba de Joviel Acevedo y de Luis Lara. Para don Lizardo Sosa, ¿cuál debería ser la relación de Jimmy Morales con estos dos dirigentes sindicales? Bueno, yo creo que habría que reconocerle su condición de liderazgo de algún grupo importante de ambos grupos de empleados públicos, pero hablarles con suma franqueza. Aquí se pone en cuestión toda la discusión sobre si el sindicalismo es igualmente válido en el sector público como en el sector privado. Yo creo que sí, la organización laboral es importante que exista, pero no con los mismos derechos que tiene el sector privado, porque el Estado responde a otros intereses que tienen que ver con la colectividad. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas plazas están en algunos ministerios ahí por ese crecimiento que devino de favores políticos y que se convierte en un derecho inalienable de los trabajadores y el derecho del pueblo? Y miren, en esos pactos colectivos de trabajo en donde las condiciones de pago y de ventajas económicas que se le están dando a los trabajadores no se podrían aplicar de ninguna manera a la generalidad del servidor público. Eso no está bien. Hay que hablarles con franqueza y tratar de encontrar una solución que permita superar el problema, porque si no, el asunto es que probablemente no truenan ellos, pero truena el Estado. Y si truena el Estado, tronamos todos. Yo creo que hay que anteponer los intereses de la nación y creo que los líderes sindicales de los que se está hablando tienen capacidad de ver el interés de la nación. Yo confiaría en eso. Lizardo Sosa, Roberto González, gracias a ambos por acompañarnos en este Destino, el debate de la semana. Vamos a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con las conclusiones de los panelistas. Llegó la época para
Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport, porque queremos que tu experiencia móvil sea única. Ahora nuestras aplicaciones para iOS y Android son más inteligentes, útiles y relevantes, para que te informes antes que nadie. Nuevo sistema de alertas informativas en tiempo real. Además, nos podés ver en vivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Conoces más acerca de nuestros conductores y accedes a un archivo de videos de manera muy simple. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport. Bájalas y llévanos con vos. A las 10 p.m., el primer noticiero en el que las redes sociales son protagonistas. Un formato original y único que le da la posibilidad a usted que está en su casa de participar y analizar los temas de la coyuntura nacional con los mejores analistas de Guatemala. Durante los últimos 2 años y medio, usted ha participado noche a noche en este espacio de discusión plural, abierta y sin tapujos. Nuestro único objetivo es que su opinión y la nuestra construyan una mejor nación. A las 10 p.m., lo que usted postea en Facebook y Twitter se convierte en una opinión calificada y es a partir de ella que los analistas discuten y dan sus puntos de vista. Participe con nosotros en A las 10 p.m., el primer noticiero que le abrió espacios de discusión y tomó en cuenta su opinión sobre los temas que a todos nos importan. Este espacio de construcción ciudadana es suyo. Lo esperamos de lunes a viernes a las 10 p.m. en Noticieros de Canal Antigua. Canal Antigua 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Te ofrecemos ya las conclusiones de este panel sobre la conversación sostenida con Lizardo Sosa y Roberto González. Pedro Trujillo tiene primero la palabra. Muy bien, pues yo voy a decir 4 puntos nada más. Uno, me parece bueno, coincidente, que los puntos de los dos invitados hayan sido muy próximos, sobre todo en cuestiones de cómo nombrar el gobierno, misiones del próximo presidente. Es decir, interesante que haya habido una concurrencia. Lo segundo es que creo que los dos le hubieran exigido o le exigen un poquito más al gobierno de salvación. El gobierno actual debería, creo yo, y se concluye de los dos, haber hecho un poquito más la ley electoral, la ley de servicio civil, la discusión social sobre la responsabilidad que este gabinete tenía. Lo tercero es una cosa que yo ya había oído y compartía, era el presupuesto base cero. La idea del señor Lizardo del gobierno tiene que poner claro qué tiene y qué va a gastar y en qué plazas y cuáles son los fantasmas, cernir para elaborar un presupuesto 2017, digamos, más consolidado y a partir de ahí, pues la reforma fiscal que corresponda. Y lo último, la reforma es necesaria. Es decir, hay que hacer reformas. Sea este gobierno, que ya no las va a hacer, o sea el que viene, tiene que asumir reformas serias, quizás no, como decía Roberto, profundas y enormes, pero sí básicas y fundamentales que sustenten los pilares. Esa sería mi conclusión. Yo comento 4 opiniones que me parecen relevantes. La que decía Roberto González, no es necesario que el gobierno de Jimmy Morales recurra como una agencia de empleo a partidos políticos, a cuadros de partidos políticos que fueron incluso vetados en el proceso electoral. No es necesario, no lo requiere, puede mantenerse al margen de escoger funcionarios de ese tipo para su equipo. El punto 2, también de Roberto, cuando hablaba de los sindicatos. Jimmy llega sin compromisos, no necesita de Joviel Acevedo, no necesita de Luis Lara para empezar su gobierno con buen pie. Es bueno que le ponga desde el inicio un tope para que no tenga ningún punto de conflicto desde el inicio de su gestión. Y los otros 2 puntos de Lizardo Sosa del presupuesto, sí, estoy de acuerdo en que sería un excelente ejercicio que empiecen, porque lo que se aprobó es más de lo mismo, y que empiecen con la mesa vacía, identificando prioridades para el Estado y depurando toda esa basura que hay allí que consume dinero. Y lo otro, con lo que yo no estoy de acuerdo con Lizardo Sosa, es de que si gestiona y convence a la ciudadanía de que está haciendo un buen trabajo, la moral tributaria sube. Yo creo que el guatemalteco lamentablemente todavía no está en esa dinámica y tendrá que hacer un esfuerzo mucho más grande para convencerlo. Yo creo que lo importante de todo esto es una palabra que se repitió muchísimo en toda la discusión, y es capital político. Y aquí acudo a una columna de María Olga Páez en donde citaba a Bush, que decía, bueno, yo ahora tengo capital político y estoy dispuesto a gastármelo. Pero ¿estará dispuesto realmente Jimmy Morales a gastarse ese capital político? Y luego la otra duda que surge es, ¿estará él consciente
como plantearon los distinguidos invitados, sobre las necesidades que requiere el sistema para poder funcionar. Porque realmente, si bien es cierto, hay una coincidencia entre el significado de su mandato, del mandato que se le otorgó, que es acabar con la corrupción, y el discurso que él tiene, que es anticorrupción, pues obviamente para gobernar el país se necesita muchísimo más que solamente abatir la corrupción. Es decir, hay que hacer esas reformas que hablaba, a las que aludió Pedro, y que mencionaban también los dos panelistas. Es decir, hay que hablar de la reforma del sistema político, hay que hablar de la reforma del sistema de reclutamiento de personal. Entonces, ¿estará dispuesto el presidente a gastarse ese capital político en hacer esas reformas, o solamente se va a quedar en la lucha contra la corrupción, que ya de por sí, por supuesto, es una tarea muy grande? Sí, bueno, hay varias cosas que ya se mencionaron de las que yo tenía apuntadas por acá. Quiero hacer énfasis en el tema de que el gobierno de la salvación, pues no obstante, la primera postura de Lizardo era en torno a satisfacción. Creo que dentro de la charla se fue evidenciando que nos queda debiendo un poco. Además de eso, bueno, creo que la deficiencia en la aprobación del presupuesto es más que clara. Tan así que, bueno, todo el trabajo que se hace ahorita corriendo solamente para cumplir el requisito de su aprobación en tiempo, tendrá que replicarse con un esfuerzo más tesonero a partir del año entrante, porque tendrá que arreglarse el desastre que se aprobó. Y implicará evidentemente también pues un doble trabajo en todos los sentidos. Además de ello, pues también quisiera sumarme al tema de la visión del costo político que puede asumirse el presidente electo ya en funciones cuando asuma la presidencia, entendiéndolo desde el financiamiento del Estado, hablando de impuestos y entrar al tema tributario poco a poco, si bien es cierto, pero impostergable, y el tema del abordaje a los sindicatos y los pactos colectivos en el Estado. Además de ello, pues la asignatura pendiente con iniciar el tema de la reforma electoral e impulsarlo desde una posición sana, justamente bajo el esquema de la división de poderes que refería Lizardo al final, que me parece muy adecuado. Bien, de mi parte, quisiera como sintetizar en el trípode de Carlos Matos como los 3 elementos que él mencionaba en una de sus obras eran la clave para el éxito de cualquier gobierno, que tenían que ver con el plan, que es el norte de la gestión de cualquier gobierno, con el ambiente de gobernabilidad y con la capacidad del gobernante para poder hacer una buena gestión. En temas del plan, pues lógicamente este es el primer reto que va a tener que enfrentar. Si bien va a tener que reacomodar ese presupuesto sin norte, sin ese programa, sin ese plan de gobierno, le va a ser muy difícil establecer esas prioridades. El punto número 2, en términos de gobernabilidad, tenemos una sociedad mucho más exigente, mucho más impaciente, mucho más beligerante, que habrá que ver hasta dónde realmente, como decía Lizardo Sosa, le van a dejar gobernar. Y en ese mismo sentido, instituciones muy débiles. Pero además, la dificultad de poder encontrar buenos y sólidos funcionarios públicos, porque hoy más que nunca el ambiente es menos favorable en términos de incentivos para que los profesionales quieran involucrarse en política. Es decir, queremos que sean honrados, queremos que tengan títulos, que sean buenos profesionales, pero no estamos dispuestos a pagar porque cada vez más el clamor por bajos salarios se hace escuchar, y eso a lo único que conlleva es a la precarización de la función pública, además de que se habla del famoso desgaste político a quien participa en política. Yo me recordaba en algún momento esta noche cuando el doctor Rafael Espada en alguna oportunidad comentó que él decidió lanzarse a la vicepresidencia de la República cuando también había un clamor por integridad, por honradez y demás, y la primera reacción que obtuvo por parte de las personas a quienes se los compartió fue: ¿pero qué te pasa? ¿Qué tonto? ¿Te vas a entrar a quemar al gobierno? Entonces, por un lado queremos buenos funcionarios, pero por el otro no les queremos pagar y no los incentivamos. Y en términos del tercer elemento, que es la capacidad de gobernar, pues yo creo que ese es uno de los principales retos del presidente electo Jimmy Morales, el arte de gobernar, cómo va a ser para tener una buena gestión, para tener una buena coordinación y de manera de poder sacar adelante todas las tareas que se le vienen pues en un futuro, ¿no? A partir del 2016. Pues yo creo que ustedes no me han dejado mayor cosa que decir. A mí solo voy a mencionar algo que me parece relevante. Los dos ex candidatos y los dos dirigentes políticos que tuvimos hoy en entrevista, la verdad es que se ven como personas con conocimiento del Estado,
conocimiento del entorno político y con cierto respeto, reflejan respeto hacia el presidente electo, que finalmente los derrotó en el proceso electoral. Pero yo sí pregunto abierta y directamente, ¿tiene ese presidente electo un poco de respeto también hacia estos otros políticos con una trayectoria larga en el país y sabrá escuchar las opiniones y los criterios de ellos respecto de lo que requiere el país? Yo me voy a quedar hasta aquí en este tema, pero no quisiera despedir este programa sin mencionar que en Venezuela se ha vivido el día de hoy un proceso electoral que es de grandísima relevancia, unas elecciones parlamentarias que marcan realmente, definen en buena medida el futuro del régimen chavista, la revolución bolivariana. Pedro tiene información concreta sobre cómo marchan los resultados electorales que se pueden conocer a estas alturas. Ya es medianoche en Caracas. Ya han dado, ya el señor Maduro está haciendo declaraciones. Hay 99 diputados de la oposición, 46 del oficialismo y una veintena todavía por determinar. Es decir, 19 más 3 de minoría. La oposición ganó mayoría. No mayoría absoluta, pero sí mayoría, y bueno, habrá que ver. Mayoría absoluta no va a sacar, pero sí mayoría cualificada. Información muy relevante. Esto cambia, por supuesto, el panorama en Venezuela y en el régimen bolivariano. Gracias por acompañarnos. Mañana, desde muy temprano, le esperamos a las 5:45 y esta noche le dejamos en compañía de Este Oeste.